Hola, que el Señor les bendiga. Aquí estoy nuevamente con ustedes. En esta ocasión vengo con el tema de nací gay o me hice gay. Esta es una de las preguntas más controversiales que muchas personas se han hecho. ¿Se nace gay o se hace? Y pues estoy aquí para tratar de despejar algunas dudas basándome en la palabra de Dios y explicando desde mi propia experiencia personal. Toda mi vida siempre me hice esa pregunta, si nací gay o me hice gay durante el transcurso, porque desde que comencé a tener uso de razón, siempre supe que era un niño diferente y no había un punto en el que yo recordara que a partir de cierta edad yo me convertí en homosexual. Y terminé creyendo y pensando que Dios me había hecho homosexual. Pero esto no descarta la posibilidad de que muchos se hagan homosexuales a través del transcurso del tiempo, tal vez por una violación o tal vez por algo que haya afectado su niñez. Existe una controversia entre pastores y la comunidad LGBT porque muchos afirman haber nacido homosexuales y muchas veces escuché predicaciones de pastores que decían que Dios no crea homosexuales y que no pueden nacer homosexuales. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Salmos 51:5? O nos podemos ir a Romanos 3:23. Esa es una base muy fuerte para decirles que sí se puede nacer homosexual. Eso no significa que Dios los crea homosexuales, porque ciertamente solamente Dios creó a un hombre y a una mujer, no creó un sexo intermedio. E incluso científicamente está comprobado que no hay un tercer sexo. Muchas veces podemos nacer con más hormonas, con más testosteronas, pero el sexo sigue siendo el mismo, varón y hembra, y no hay más. ¿Se nace o no se nace homosexual? La respuesta es: se nace siendo pecador. Dios no crea homosexuales, pero nacemos siendo pecadores y cada quien va a cargar con un pecado hasta que lleguemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que puede borrar ese pecado y quitarlo de nuestras vidas y volver a nacer nuevamente. También está este otro capítulo de la Biblia que nos ayuda a entender por qué muchas veces acarreamos con pecados y que no nos sentimos culpables. Porque en mi caso, cuando yo estaba en ese mundo de homosexualidad, yo no me sentía culpable por ser homosexual. En cambio, yo le echaba la culpa a nuestro Dios porque era algo que yo no podía controlar, era algo que había venido conmigo desde mi niñez, hasta que el Señor me mostró este capítulo y pude entender que también acarreamos con maldiciones generacionales, que nuestros padres, que nuestros abuelos, por su desobediencia, por su idolatría, fueron castigados. Creo que tenemos la palabra de Dios muy clara. Si algo Dios aborrece tanto es la idolatría, porque nuestro Dios es un Dios celoso. También quiero decirles que esto no es para que nosotros le echemos la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos. Cada quien es responsable de su propia vida, cada quien tiene libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. Como nos dice en Deuteronomios 11:26, nuevamente nos habla muy claro la palabra de nuestro Dios. En nosotros está escoger la bendición o la maldición para nuestras generaciones. Mamás, papás, en sus manos tienen el poder de elegir entre la bendición y la maldición de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Su palabra dice que no hay que ir en pos de la idolatría, porque si no podemos acarrear maldiciones para nuestras generaciones. Nosotros debemos de inculcarles la palabra de nuestro Dios a nuestros niños de hoy, y más en estos tiempos en que el gobierno quiere inculcar nuevas leyes para nuestros niños.
que incluso esas leyes van en contra de los mandamientos de nuestro Dios. Hay que inculcarles a nuestros niños la palabra de Dios desde muy pequeños, porque esa semilla quedará sembrada, y aun si se apartaren del camino de nuestro Dios, el Señor les irá redarguyendo durante toda su vida y los traerá de vuelta. Si tal vez estás pasando por una situación en la que tu hijo te acaba de decir que es homosexual, yo sé lo difícil que es para ti, yo sé que han pasado tantas cosas por tu mente, pero sabes, no debes de rechazarlo, debes de amarlo aún más con todo tu corazón. Esta es una lucha muy fuerte, pero no es imposible para nuestro Dios. Y si tú quieres que tu hijo cambie, por muchas veces que tú se lo digas, por muchas veces que tú se lo repitas, él no va a poder, porque él está en el pecado y la carne está dominando sobre su vida. Entonces esta parte te toca a ti, mamá, papá, o si eres algún familiar o algún amigo de esta persona que está pasando por esta situación. Esto se trata de lucha, y esta es una guerra espiritual. Y esta guerra se va a vencer en ayuno y en oración. De rodillas se vencen todas las batallas espirituales. Sabemos que la homosexualidad son uno de los 4 espíritus más difíciles de vencer. Pero para nuestro Dios nada es imposible, y te lo digo yo porque yo estoy aquí de pie. Tal vez yo no luché, pero tuve una madre que estuvo en constante oración, en constante ayuno y pidiendo fuertemente a nuestro Dios, clamando, llorando y gimiendo. Y el Señor contestó: esto es para valientes. Tú ama a tu hijo, tú no lo desprecies. Tampoco significa que tengas que apoyar el pecado. Yo sé que es muy difícil, porque es como estar entre la espada y la pared, si amas a tu hijo o amas a Dios. Pero como cristianos sabemos, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y cuando pones primero a Dios antes que a tu hijo, entonces nuestro Dios se va a compadecer y le va a devolver la nueva vida que él necesita, como Abraham e Isaac. El amor de Abraham hacia Dios fue más grande porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios, por obediencia a Dios. Y la recompensa que tuvo después fue muy grande. No tengas duda de que nuestro Dios puede cambiar a tu hijo. Y aunque vengan miles de personas y te digan que Él es perfecto así como es, que no te engañen, porque nadie en este mundo es perfecto, solamente Jesucristo. Todos somos pecadores. El amor más grande que podrás demostrarle a tu hijo es orar por él, pedir por él, gemir por él, y verás cómo el milagro va a llegar y ambos se gozarán. Te lo digo yo, que fui, que soy y que seré testigo del poder de Dios. Pero aún hay algo mejor, testigo del amor que Dios tuvo para conmigo.